Dicen que en algún momento de la historia, el ser humano olvidó algo. No una herramienta, no un conocimiento, sino una capacidad. La capacidad de ver más allá de lo que sus ojos muestran. De sentir la red invisible que conecta cada pensamiento, cada emoción, cada átomo del universo. Esa capacidad no desapareció. Solo fue enterrada bajo siglos de ruido, distracción y miedo. Pero hubo alguien que se atrevió a buscarla. Un hombre que no se conformó con mirar la realidad, quiso descifrarla. Su nombre era Jacobo Grinberg Silverbaum, y su pregunta era tan simple como peligrosa. ¿Qué es la conciencia y hasta dónde puede llegar su poder? Mientras la ciencia buscaba respuestas en laboratorios, Jacobo viajaba al corazón de México, a pueblos donde los ancianos hablaban con la tierra y los sueños eran tan reales como el amanecer. Allí descubrió algo que no encajaba con los modelos científicos, una técnica ancestral, un método olvidado que alteraba instantáneamente la percepción de la realidad. No era hipnosis, no era sugestión, era una reprogramación consciente de la mente, tan rápida, tan profunda, que incluso los más escépticos quedaban sin palabras. Jacobo comenzó a estudiar el cerebro como si fuera un portal. Y lo que encontró lo cambió todo. Cada pensamiento, cada emoción, cada intención humana, genera un patrón de energía que modifica la estructura del campo que nos rodea. La mente no observa el mundo, lo crea. Pero hay algo más. Durante sus experimentos, Jacobo registró momentos donde el cerebro parecía entrar en una frecuencia distinta, una especie de sincronía total. Como si el ser humano recordara, por unos segundos, su verdadero origen. Y ahí está la clave. Ese instante, ese punto exacto donde la conciencia toca la realidad. El punto que Jacobo dedicó su vida a estudiar. El código perdido que, si se activa, puede reescribir completamente la manera en que percibimos el universo y a nosotros mismos. Imagina esto. Tu mente, sin límites. Tus pensamientos, creando materia. Tu conciencia, moldeando el tiempo y el espacio. No como una metáfora espiritual, sino como un fenómeno medible, repetible y sobre todo, real. Jacobo lo llamó el principio sintérgico, la unión de todos los campos de información del universo. Y dentro de ese principio, descubrió una puerta. Una técnica tan simple, tan directa, que podría despertar tu conciencia en cuestión de segundos. Pero esa técnica fue silenciada, olvidada. Y con el paso de los años, su creador desapareció misteriosamente, dejando tras de sí solo fragmentos, notas, y un legado que hoy comienza a resurgir. Y ahora, la pregunta que lo cambia todo. ¿Y si esa técnica pudiera ser comprendida y aplicada por ti? Porque quizá, lo que siempre buscaste afuera, ya está dentro de ti, esperando ser recordado. Jacobo Grinberg no era un místico, ni un gurú, ni un hombre que buscara fama. Era un científico con una obsesión: entender la conciencia. Pero cuando sus investigaciones lo llevaron más allá de los límites aceptables de la ciencia, descubrió algo que pocos se atreven siquiera a mencionar. Todo comenzó en los años 70, cuando Jacobo viajó al altiplano mexicano para estudiar los estados alterados de conciencia. Había escuchado rumores sobre una mujer capaz de curar sin tocar, de alterar el tiempo, de leer pensamientos. Su nombre era Pachita, una chamana temida y respetada, conocida por realizar operaciones quirúrgicas con los ojos cerrados. Los científicos decían que era imposible. Jacobo fue a comprobarlo, y lo que vio rompió todos sus esquemas. En una habitación apenas iluminada, Pachita colocó a un hombre sobre una mesa de madera. Entre cánticos, tomó un cuchillo común, cerró los ojos y comenzó a trabajar. Jacobo observaba con sus instrumentos: frecuencia cerebral, pulsos eléctricos, campos magnéticos. Pero nada de lo que medía explicaba lo que estaba ocurriendo. La mujer extraía algo del cuerpo del paciente, y minutos después, ese tejido parecía regenerarse. No había anestesia, no había bisturíes médicos.
solo una conexión absoluta entre conciencia y materia. Fue en ese momento cuando Jacobo comprendió que algo estaba fuera del mapa. La ciencia le había enseñado que la mente era solo producto del cerebro. Pero lo que veía le decía lo contrario: la mente estaba moldeando la realidad física. Durante meses, documentó los estados mentales de Pachita. Descubrió que su cerebro entraba en un patrón de coherencia total, como si cada hemisferio, cada célula, cada partícula, vibrara en perfecta sincronía con el entorno. Y allí, en ese punto de máxima coherencia, ocurrían los milagros. Jacobo empezó a llamarlo el campo unificado de la conciencia. Un espacio donde la intención humana podía alterar las leyes conocidas de la materia. Y en su intento por comprenderlo, formuló lo que él mismo llamó una técnica de reprogramación instantánea. Una práctica tan simple que podía reproducirse sin rituales, sin fe, sin intermediarios. Solo con atención pura y conexión interior. El hallazgo lo fascinó y lo asustó. Porque si la mente humana podía modificar la realidad con solo entrar en coherencia, ¿qué pasaría si todos supieran hacerlo? Poco a poco, sus experimentos comenzaron a atraer atención no deseada. Algunos colegas lo acusaron de herejía científica, otros, de desafiar los límites del control mental. Pero Jacobo siguió adelante, decidido a comprender hasta el final ese poder oculto que parecía prohibido. Y tú, que escuchas estas palabras, puedes sentirlo. Esa inquietud, ese leve cosquilleo en la piel. Porque en el fondo, algo dentro de ti ya sabe que esto no es una historia lejana, sino un recuerdo ancestral que intenta despertar. Así que dime, ¿qué sucedería si tú mismo intentaras esta técnica ahora mismo? Jacobo Grinberg regresó de sus estudios con una certeza imposible de ignorar. La conciencia no era un efecto del cerebro, era el tejido del universo. Pero, ¿cómo explicar eso a un mundo dominado por la lógica? ¿Cómo traducir lo invisible en lenguaje científico? Así nació la teoría sintérgica, el intento más audaz de unir ciencia y espíritu en una sola ecuación. Una teoría que no solo explicaba la realidad, sino que la revelaba. Jacobo afirmaba que todo lo que existe, tú, yo, un pensamiento, una piedra, una galaxia, no son cosas separadas, sino patrones dentro de un mismo campo de información viva. Un campo inmenso, vibrante, que lo conecta todo. Imagina el universo como un océano infinito. Cada pensamiento es una onda. Cada emoción, una vibración. Cada acto de conciencia, un movimiento que altera la superficie completa del mar. Nada está aislado. Nada ocurre sin resonancia. Cuando piensas, el universo responde. Cuando sientes, el campo entero se reconfigura. Ese campo, decía Jacobo, no está afuera. Está dentro de ti. Tu mente no lo observa, lo moldea. Tus percepciones no son reflejos de la realidad, son los pinceles que la pintan. Y ahí, en esa idea, nace el principio sintérgico. La conciencia y la realidad no están separadas. Son una misma danza. Un entrelazamiento perfecto donde cada cambio interno crea una modificación externa. Jacobo describía este principio con una claridad poética que desarmaba a los científicos más escépticos. El universo es una gran red de información. Cada nodo de esa red es consciente. Y tú eres uno de ellos. Piénsalo un momento. Si todo lo que percibes depende del estado de tu conciencia, entonces el mundo que ves no es una verdad absoluta, sino una proyección dinámica de tu propio estado interior. Por eso algunas personas viven rodeadas de caos, mientras otras habitan en calma. Aunque caminen por las mismas calles, respiren el mismo aire, miren el mismo cielo. La diferencia no está afuera. Está en el nivel de coherencia de su conciencia. Grinberg descubrió que cuando la mente entra en sincronía, cuando pensamiento, emoción e intención se alinean, el campo sintérgico se armoniza y la realidad responde instantáneamente. Ahí comienza la verdadera reprogramación. Ahí, en el silencio entre dos pensamientos,
donde el yo desaparece y solo queda presencia pura. Ese instante, ese punto invisible donde la conciencia no observa el universo, lo crea. Esa es la llave, el código que los antiguos conocían y que la ciencia moderna apenas comienza a vislumbrar. Y tal vez, mientras escuchas estas palabras, algo en ti empieza a comprenderlo. No con la mente, sino con el alma. Porque el principio sintérgico no se entiende, se recuerda. Jacobo Grinberg comprendió algo que pocos se atreven a aceptar. La conciencia no se expande aprendiendo, se despierta recordando. Y lo que descubrió no fue una fórmula, ni un ritual, ni una creencia. Fue una experiencia interior, tan simple que cualquier persona puede vivirla. Una puerta hacia el estado donde la mente y la realidad se funden en uno solo. Él decía que todo ser humano puede acceder a un punto de absoluta quietud. Un instante donde los pensamientos dejan de tener peso, y solo queda el espacio. Ese espacio, invisible y silencioso, es donde comienza la reprogramación. Cierra los ojos por un momento, no para escapar del mundo, sino para sentirlo desde dentro. Siente el aire entrando por tu nariz, el movimiento leve de tu pecho al respirar. No controles nada, solo observa. Ahora, percibe tus pensamientos como nubes. Aparecen, se mueven, se disuelven. Entre una nube y otra, hay un instante de vacío. Un espacio puro, sin palabras, sin forma, sin historia. Mientras escuchas esto, intenta sentir el espacio entre tus pensamientos. Ahí comienza la reprogramación. Ese momento es el punto donde la conciencia toca el campo sintérgico, donde todo lo que crees real se vuelve maleable. Es el lugar donde Jacobo descubrió que la realidad responde a la atención pura. Porque lo que observas con juicio se resiste, pero lo que observas con presencia se transforma. La técnica olvidada consiste en eso. No hacer, sino ser. No luchar contra la mente, sino reconocerla como parte del tejido vivo del universo. Jacobo enseñaba que, al permanecer en ese espacio de silencio interior, la frecuencia del cerebro cambia. Los hemisferios se sincronizan. El corazón y la mente comienzan a latir al mismo ritmo. Y en ese estado de coherencia, la conciencia entra en resonancia con el campo universal. En ese punto, los pensamientos dejan de ser simples ideas y se convierten en ondas creativas que moldean la realidad. Cada respiración se vuelve un código. Cada silencio, una llave. No necesitas fe, ni conocimiento previo, ni palabras secretas. Solo presencia absoluta. Una atención tan pura que disuelve el ruido y te devuelve al origen. Cuando logras sostener ese instante, aunque sea por segundos, el tiempo se detiene, el cuerpo se aligera, y algo dentro de ti recuerda quién eres. Jacobo decía que esa era la verdadera alquimia. Transformar la percepción hasta que la frontera entre el yo y el mundo desaparece. Cuando eso sucede, la realidad se vuelve flexible, plástica, obediente. Y en ese silencio, descubres que no estás intentando cambiar tu vida. Estás recordando que tú la estás creando. Hay un momento en que todo cambia. No cuando luchas, no cuando insistes, sino cuando, por primera vez, dejas de resistir. Jacobo Grinberg solía decir que la conciencia no se eleva con esfuerzo, sino con rendición. No rendirse al mundo, sino rendirse al instante. Aceptar que no hay nada que conquistar, porque todo ya está dentro. Durante sus investigaciones, Jacobo conoció a una mujer llamada Elena, una psicóloga que había perdido todo sentido de dirección. Su vida parecía perfecta, pero por dentro sentía un vacío imposible de llenar. Había probado de todo: meditación, libros, retiros, nada funcionaba. Hasta que un día, en una de las sesiones de laboratorio de Jacobo, probó aquella técnica silenciosa. Elena cerró los ojos. Jacobo solo le pidió una cosa: no intentes nada, no busques, solo observa el espacio entre tus pensamientos. Al principio, su mente se resistió.
Venían ideas, recuerdos, ansiedad. Pero algo ocurrió cuando dejó de luchar contra ellas. Cuando se rindió a lo que sentía, sin juzgarlo, sin querer cambiarlo. De pronto, silencio. Un silencio tan profundo que parecía contenerlo todo. No había tiempo, ni cuerpo, ni historia. Solo presencia pura. En ese instante, Elena sintió como si una corriente atravesara su pecho. Un calor suave, un pulso. Y de pronto, una claridad abrumadora. Comprendió que su sufrimiento no venía del mundo, sino de su resistencia a él. Su mente se detuvo. Su conciencia se alineó. Jacobo registró en los monitores un cambio inmediato. Las ondas cerebrales de Elena entraron en sincronía perfecta, y su frecuencia cardíaca se estabilizó. Su cuerpo, su mente y su emoción habían entrado en coherencia interior. Era el punto donde la rendición se convierte en poder. Días después, Elena describió lo que sintió con una frase que Jacobo nunca olvidó. No cambié mi vida, cambió la forma en que la veía. Y al hacerlo, la vida cambió sola. Ese es el efecto de la técnica. No se trata de imponerle tu voluntad al universo, sino de sintonizar con él. Cuando dejas de forzar, todo comienza a fluir. Cuando sueltas el control, el campo responde. Cuando te rindes desde la conciencia, no desde la derrota, la realidad se reordena a tu favor. Esa es la paradoja del poder interior. La verdadera fuerza no nace del esfuerzo, sino del silencio. Jacobo entendió que cada pensamiento de miedo, cada impulso de control, interrumpe la coherencia del campo sintérgico. Pero cuando eliges confiar, cuando te abres sin miedo al instante presente, el universo te refleja tu propia claridad. Y así, sin fórmulas ni promesas, descubres que no tienes que perseguir nada. Solo recordar lo que ya eres. Porque cuando la mente se rinde, el universo, inevitablemente, responde. Algo extraordinario sucede cuando la mente entra en silencio. No es solo calma, es una alineación secreta, un momento donde las fronteras entre tú y el universo se disuelven. Jacobo Greenberg lo llamaba el punto de coherencia, ese instante en que la conciencia deja de observar el mundo y comienza a crearlo. Durante años, sus estudios en neurofisiología mostraron algo imposible de ignorar. Cuando una persona alcanzaba estados profundos de coherencia interior, su cerebro cambiaba de frecuencia. Las ondas teta y delta se sincronizaban en perfecta armonía, como si el cerebro entero respirara al unísono con el cosmos. Era como si la mente recordara un lenguaje antiguo, el lenguaje con el que la realidad fue escrita. Jacobo solía decir: tu mente no es un espejo del mundo, es el pincel que lo pinta. Cada pensamiento, cada emoción, cada silencio, deja una huella vibratoria en la trama del universo. Y cuando esas vibraciones se unifican, algo mágico ocurre. El campo energético del cuerpo humano se expande. Los sensores de laboratorio registraban aumentos inexplicables en la actividad electromagnética alrededor de las personas en coherencia. Era como si una puerta invisible se abriera dentro de ellas, un portal interior. Este portal no lleva a otro lugar, lleva al mismo centro del ser, donde la conciencia se funde con el campo universal. Desde ahí, la separación desaparece. El adentro y el afuera se vuelven uno. El universo deja de ser algo que observas, y se convierte en algo que eres. Jacobo descubrió que en ese estado, las sinapsis neuronales parecen reorganizarse. Las áreas del cerebro que antes competían por el control, razón, emoción, intuición, comienzan a colaborar. El hemisferio izquierdo deja de luchar contra el derecho, y juntos crean una sinfonía eléctrica que vibra en perfecta unidad. Es el cerebro convirtiéndose en antena, un receptor y emisor de realidad. Lo que antes parecía fuera, el azar, la coincidencia, la suerte, se revela como una extensión de tu propio campo. Y entonces, todo cobra sentido. Las personas que llegan, los sucesos que ocurren, las oportunidades que aparecen, no son casualidades.
Son respuestas. Ese es el portal del que hablaba Jacobo. Un acceso directo a la inteligencia universal que habita en todo. No se abre con esfuerzo, ni con rituales, se abre con presencia. Cuando tu mente deja de fragmentar la realidad, el campo se muestra en su totalidad. Y lo que antes era invisible, se vuelve tan claro como la luz. En ese instante, descubres algo que lo cambia todo. Que el universo no está fuera. Está dentro de ti, esperando ser recordado. Y una vez que lo cruzas, ya no puedes volver atrás. Porque entiendes que no estás en el universo. El universo está en ti. Imagina que puedes detener el ruido del mundo, con solo una respiración. Imagina que, en medio del caos, puedes volver a ese punto de coherencia donde todo se alinea. Eso, decía Jacobo Greenberg, es reprogramarte al instante. No es magia, es ciencia del alma aplicada a la vida diaria. Cada vez que sientas estrés, miedo o confusión, recuerda esto. No tienes que escapar del momento. Solo tienes que anclarte en él. Porque el poder no está en cambiar lo que pasa afuera, sino en transformar la frecuencia con la que lo estás percibiendo. La técnica comienza con algo tan simple como detenerte. Cierra los ojos. Siente tu respiración sin controlarla. Permite que el aire entre y salga como una ola que regresa al mar. Mientras respiras, lleva tu atención al centro de tu pecho. Ahí, justo ahí, se encuentra el corazón eléctrico que conecta con el campo universal. Ahora imagina que desde ese punto se expande una luz. No la fuerces. Solo observa cómo crece. Esa luz es tu coherencia, tu campo sincronizándose con el campo del universo. En ese instante, las señales de estrés comienzan a disiparse, y tu cerebro pasa de un estado caótico a uno ordenado. Las neuronas se alinean, las ondas cerebrales bajan de frecuencia, y tu mente vuelve a la calma creativa. Si el miedo te visita, no lo rechaces. Reconócelo, siéntelo, y obsérvalo desde la luz del corazón. El miedo es solo una frecuencia desconectada, y cuando lo miras desde la presencia, se disuelve, porque la conciencia no puede coexistir con la confusión. Cuando te falte claridad, repite mentalmente: yo soy el observador del campo. Yo creo la imagen que veo. Esa frase reordena tus pensamientos. Te recuerda que no eres víctima de la mente, eres su arquitecto. Cada respiración coherente es una orden que envías al universo para redibujar tu realidad. Puedes practicar esta técnica en cualquier momento. Al despertar, antes de una conversación difícil o en medio del tráfico. No necesitas rituales, solo presencia. Porque la conciencia coherente no se logra en templos ni montañas. Se logra en medio de la vida, cuando eliges no reaccionar, sino crear. Jacobo enseñaba que el universo responde en tiempo real a la calidad vibratoria de tus pensamientos. Cuando tu mente y tu corazón laten en la misma frecuencia, el campo responde con precisión milimétrica. Las coincidencias aparecen. Las soluciones emergen. La sincronicidad se vuelve tu lenguaje natural. Así se reprograma la conciencia. No con esfuerzo, sino con sintonía. Cuando respiras desde el corazón, el universo te escucha. Y cada instante se convierte en una oportunidad de recordar quién eres realmente. El pintor del mundo que ves. Y al entenderlo, ya nada vuelve a ser igual. Hay un momento en que la mente deja de buscar. Un punto exacto donde el pensamiento se disuelve y lo único que queda es la presencia. Ahí, sin esfuerzo, sin nombre, sin tiempo, la conciencia recuerda lo que siempre fue. Jacobo Greenberg lo llamaba el despertar sintérgico, pero en realidad no es algo que suceda. Es algo que se revela. Porque la conciencia no se expande, recuerda lo que siempre fue. Cuando una persona domina esta práctica, el mundo exterior empieza a responder de forma distinta. Los acontecimientos se ordenan, las personas adecuadas aparecen, y lo que antes parecía imposible, se vuelve inevitable. La estructura de la realidad se reconfigura, no porque cambien los hechos,
sino porque cambia la frecuencia desde la que los observas. La mente cuántica es eso, una mente que ya no interpreta, sino que co-crea. No analiza el mundo, lo pulsa. No teme al vacío, lo habita. Y desde ese silencio, todo toma forma con una precisión que asombra. Jacobo decía que cada pensamiento es una onda que atraviesa el campo sintérgico, y que cuando esa onda vibra en coherencia con la totalidad, la realidad se dobla, se adapta, responde. Por eso los sabios, los místicos, los científicos despiertos, todos coinciden en un punto. La conciencia es la raíz de toda creación. Cuando comprendes esto, algo dentro de ti cambia para siempre. Ya no vives en modo supervivencia, sino en modo sintonía. Ya no fuerzas las cosas, las permites. Ya no buscas señales, las reconoces. Porque cada respiración se convierte en un recordatorio de que tú y el universo son el mismo proceso observándose a sí mismo. Y en ese reconocimiento, el miedo desaparece. El control se disuelve. La mente cuántica despierta, y con ella, una certeza. Nunca estuviste separado de nada. La técnica, la práctica, el método, eran solo puertas. Pero tú, siempre fuiste el espacio al otro lado de la puerta. El campo donde todo sucede, el observador y lo observado fundiéndose en una sola frecuencia. Escucha este silencio. Siente lo que hay detrás de tus pensamientos. Eso que permanece cuando todo cambia. Eso eres tú. Y cuando lo recuerdas, cuando realmente lo sientes, algo profundo se alinea. El cuerpo se calma, el corazón se abre, y la mente deja de luchar. Es ahí donde comienza la verdadera creación consciente. Así despierta la mente cuántica. No con más información, sino con menos ruido. No con esfuerzo, sino con entrega. Y cuando sucede, el universo entero te reconoce como uno de sus propios pensamientos despiertos. Porque en realidad, nunca estabas dormido. Solo estabas soñando que eras menos de lo que en verdad eres. Y hoy, al recordarlo, el sueño se convierte en conciencia. Jacobo Grinberg estaba a punto de revelar algo que, según sus propias palabras, podría cambiar el rumbo de la conciencia humana para siempre. Y entonces, desapareció. El 8 de diciembre de 1994 fue el último día que alguien lo vio. Su casa estaba intacta. Sus pertenencias, su investigación, su agenda, todo en orden. Pero él, el hombre que afirmaba haber encontrado el punto donde la mente toca la realidad, se desvaneció sin dejar rastro. Muchos lo atribuyeron a una huida voluntaria, otros a un colapso mental. Pero hay quienes aseguran que su desaparición no fue casualidad. Porque justo antes de irse, Jacobo había escrito una serie de notas en las que hablaba de una nueva fase de su investigación. Una forma de sincronizar la conciencia humana con el campo total, una técnica capaz de modificar la percepción del espacio-tiempo. En sus últimos días, decía que estaba recibiendo resultados que no encajaban en ningún marco científico existente. Y según sus allegados, algo o alguien comenzó a seguirlo. Él mismo lo mencionó: hay fuerzas que no quieren que esto salga a la luz. ¿Fue solo paranoia? ¿O sabía demasiado? Su teoría sintérgica ya era una amenaza para los límites del pensamiento científico. Si demostraba que la conciencia crea la realidad, todo el paradigma materialista colapsaba. Las instituciones que habían construido su poder sobre la idea de un universo mecánico quedarían obsoletas. Y si alguien decidió que era mejor que Grinberg desapareciera, antes de probarlo, no hay pruebas definitivas. Solo fragmentos, testimonios y una sensación que no desaparece. La de que tocó un conocimiento prohibido. Algunos de sus colegas dicen que logró cruzar el portal del que tanto hablaba, que simplemente se disolvió en el campo que estudiaba. Otros sostienen que fue silenciado, porque lo que estaba a punto de publicar desafiaba no solo a la ciencia, sino al poder. Sea cual sea la verdad, hay algo que nadie puede negar. Desde su desaparición, su legado creció. Sus libros se multiplicaron.
Sus ideas comenzaron a inspirar a una nueva generación de buscadores, científicos y meditadores que sienten que Jacobo no se fue, solo cambió de frecuencia. Tal vez esa fue su advertencia final. Que quien penetra demasiado en el tejido de la realidad debe estar preparado para perderse dentro de ella. Que el conocimiento absoluto exige una rendición total. Y que el universo no entrega sus secretos sin pedir algo a cambio. Jacobo Greenberg desapareció del mundo visible, pero su voz sigue resonando en cada mente que se atreve a preguntarse. ¿Y si él no desapareció, sino que simplemente despertó antes que nosotros? Todo lo que has escuchado hasta aquí no era conocimiento nuevo. Era memoria. Ecos antiguos resonando en la frecuencia más profunda de tu ser. Porque Jacobo Greenberg nunca quiso enseñarte algo. Quiso recordarte lo que ya eras antes de olvidar. El despertar sintérgico no es una técnica. Es un reconocimiento. El instante en que la conciencia comprende que no está observando la realidad, sino que la está generando. Cada pensamiento, cada emoción, cada imagen interna, son los códigos con los que pintas el universo que habitas. Y cuando logras ver eso, cuando realmente lo ves, algo se reconfigura dentro de ti. Ya no hay separación entre tú y lo que te rodea. No hay afuera. Solo un campo vibrando en sincronía contigo. Jacobo lo describía como el punto donde la mente humana se encuentra con el infinito. Y ese punto no está allá afuera, está aquí, en el centro exacto de tu conciencia. Cuando llegas ahí, el miedo se disuelve, el tiempo se expande, la dualidad se derrumba, y descubres que nunca fuiste una parte del universo. Tú eras el universo entero, experimentándose a sí mismo. Esa es la revelación final. No estás aprendiendo a crear realidad. Estás recordando que tú eres la realidad. Todo lo que llamabas vida, destino, casualidad, sincronicidad, no eran más que reflejos de tu propio estado interno. El mundo responde a tu vibración, no a tus palabras. Y cuando tu mente y tu corazón laten al mismo ritmo, el universo entero se pliega para resonar contigo. Eso es el despertar sintérgico. El momento en que la conciencia humana deja de buscar respuestas y se convierte en la respuesta misma. Una experiencia de unidad tan profunda que ya no hay preguntas, solo presencia. Y en esa presencia, todo encaja. Cada pérdida cobra sentido. Cada silencio se llena de propósito. Cada respiración se vuelve sagrada. Jacobo tal vez desapareció del mundo físico, pero su mensaje sigue activándose en quienes están listos para escucharlo. Y si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya lo sabía. Porque esta no es solo una historia sobre ciencia o misticismo. Es tu propia historia, recordándote que siempre fuiste más de lo que creías. Así que, si algo dentro de ti se encendió, si sentiste ese clic invisible en el pecho, no lo ignores. Compártelo. Tal vez este mensaje sea justo el recordatorio que alguien necesita para despertar. Y antes de irte, suscríbete. Únete a esta comunidad de mentes despiertas. Porque lo que viene no es solo conocimiento, es transformación. Y el siguiente despertar podría ser el tuyo.